Bueno, muy buenas noches, bienvenidas. Vamos a dar inicio a este repaso del curso uno, el capítulo número 15. Consuele a aquellos. Vamos a iniciar con una alabanza. Haz llover sobre este lugar, sediento estoy de ti. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Lléname de ti. Ven que necesito que refresques mi interior. Quiero más de ti, haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti. Haz rebosar mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme en ti, Señor. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae, lluvia cae hoy sobre mí. Lluvia cae sobre ese lugar, sobre mí. Sobre mí. Lluvia cae. Gracias te damos, Señor, en esta noche por permitirnos estar en tu presencia. Gracias por tu bondad, por tu misericordia que nos sostiene. El día de hoy
Queremos poner en tus manos este tiempo. Gracias por permitirnos estar una noche más reunidas en tu presencia, en el que podemos hacer un repaso breve de lo que tú tienes para cada una de nosotras a través de este curso 1. Señor, te damos gracias, toda la gloria y toda la honra sean para ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidas. Gracias por conectarse. Vamos a dar inicio al repaso del capítulo 15 del libro Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio. Le vamos a pedir, bueno, al Señor que pues abra nuestra mente, nuestro corazón para poder entender este capítulo. Bueno, el capítulo nos dice, consuele a aquellos. Denme un segundito. No se oye, hermosa. No escucho yo nada. Ah, ya, ok. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, perdón. Bueno, decía que vamos a dar unos minutitos para esperar a que se conecten las hermanitas, creo que no tenían el link, pero bueno, gloria a Dios, ya pues se conectará. Bueno, el capítulo de hoy es el número 15 que nos habla, dice, consuele a aquellos. Segunda de Corintios 1:4 nos dice, ¿quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones para con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotras podamos consolar a todos aquellos que sufren, ¿sí? Realmente este capítulo es muy hermoso porque nos enseña a desprendernos mucho de nuestras propias necesidades y empezar a mirar las necesidades de los demás, ¿verdad? Comienza del capítulo 15 y nos dice, déjenme comenzar asegurándole que básicamente todos los principios de este libro ayudarán para restaurar su matrimonio, sin importar si su esposo sea abusivo o tiene problemas de alcohol, drogas o pornografía. La mayoría de las mujeres que vienen a nuestro ministerio están enfrentándose con adulterio y uno o más pecados de los anteriores mencionados. Cuando una mujer viene a nosotros, nos habla del ministerio de RMI, ¿verdad? Porque recordemos pues que el curso 1 nos habla del libro de cómo Dios puede y va a restaurar nuestro matrimonio. ¿Sí? Entonces, en este capítulo número 15 que nos dice, consuele a aquellos, nos menciona que pues muchas de las mujeres que llegan a este ministerio de RMI o al libro de cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, viene, ¿verdad?, con problemas matrimoniales, obviamente, y problemas, pues como dice, no solamente para la restauración de su matrimonio, sino muchas veces inclusive pues los esposos terrenales pues vienen con problemas de alcohol, drogas o alguna situación, ¿verdad? Pero en este libro dice que claramente al principio de este capítulo nos dice que debemos entender que nos dice todos los principios de este libro ayudarán para nuestra restauración matrimonial. ¿Sí? Dice, cuando una mujer viene a nosotros, dice, ellas quieren saber cómo puedo lidiar y vencer la destrucción que ha plagado nuestra vida por años, ¿verdad? Dice, ¿cómo es posible que para mí el salir victoriosa de este dolor y este desorden, ¿verdad? La respuesta es primeramente buscando la sabiduría. Y la verdad, como nos dice en Proverbios 23:23, nos dice, adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento y no los vendas, ¿verdad? El deseo de mi corazón es compartir la verdad, dice Erin,
con ustedes para hacerlas libres y conocer la verdad, y la verdad nos hará libres, como nos dice el versículo en Juan 8:32. Bueno, bienvenidas a todas, buenas noches, las que se acabaron de conectar. Estamos viendo el capítulo número 15 del libro Cómo Dios puede y va a restaurar nuestro matrimonio, y nos habla el capítulo 15 de Consuele a aquellos. ¿Sí? Inicialmente ella nos va comentando de cómo lidiar con los pecados de tu de tu esposo terrenal, ¿verdad? Si tu esposo está en pecado, dice, ¿cómo podría usted como esposa lidiar con él? No dice cómo el mundo lo hace, ¿sí? Las maneras del mundo traerán destrucción, pero los principios de Dios traerán victoria. Y eso es algo que debemos realmente mantener en nuestra mente. Debemos perseverar en cumplir estos principios que durante estos 15 capítulos los hemos venido impartiendo, ¿verdad? Los hemos venido repasando, ¿sí? Luego nos dice también más adelante, dice, las maneras que el mundo, ¿verdad?, ofrece. Recordemos, como nos decía al inicio, ¿verdad? Muchas veces no solamente venimos trayendo en nuestros hogares o acarreando inclusive el pecado de adulterio, sino muchas veces también el pecado de alcoholismo, drogadicción o contienda, ¿verdad? O agresividad también, ¿sí? Entonces todo esto dice cómo podemos lidiar con los pecados de nuestros esposos terrenales, ¿sí? Pero algo tan importante que debemos mencionar es que a través de estos principios que hemos venido estudiando ya en estos 15 capítulos, realmente nos van a hacer una transformación, una renovación de nuestra mente, y nos va a permitir que realmente no te enfoques en los pecados de tu esposo terrenal, ¿verdad? No puedes, como dice Erin en este capítulo, lidiar con esos pecados, ¿verdad? Como el mundo muchas veces nos enseña, porque claramente dice, todo lo que el mundo traerá será destrucción, pero los principios de Dios traerán victoria. Si tú te mantienes bajo los principios de lo que Dios quiere hacer en tu vida, primeramente, como ya sabemos, y luego a través de nuestra situación matrimonial, ¿verdad? Por eso es que claramente dice, aquí en la prescripción de Dios directo de su palabra, dice, sin una palabra. Dice, como aprendimos antes, la Biblia es clara en cuanto a lo que debemos mantenernos reverentemente calladas y no intentar hablar con nuestros esposos cuando son desobedientes a la palabra de Dios. Esto es algo que lo debemos totalmente cumplir, mis amadas, ¿sí? Sé que a veces nos cuesta porque muchas veces queremos defendernos, quisiéramos decirles muchas cosas en ese momento, pero recuerde que cuando esto pasa es porque usted todavía está viviendo en la carne. Lo que ya hemos estudiado el capítulo anterior, ¿verdad? Ganado sin una palabra. El capítulo del día de hoy nos dice consuele a aquellos, pero ¿de qué nos está hablando? ¿De qué consuelo nos está mencionando en este capítulo? Primeramente ya nos hablaba Erin de cómo lidiar con los pecados de nuestros esposos, pero luego nos viene diciendo el principio de mantenernos calladas. Si usted se da cuenta, cada capítulo que vamos estudiando en este libro viene, ¿verdad? Cada uno viene complementando al otro y también viene haciendo como un repaso general de los capítulos que anteriormente ya lo habíamos venido viendo. Primera de Pedro 3, 1, 2 nos dice, ¿verdad? Que no cometamos el error de hablar con nuestros esposos acerca de su pecado. Sí, yo recuerdo como un testimonio, realmente cuando yo supe, ¿verdad?, de que esta situación se estaba viniendo en mi hogar, pues yo sí confronté por desconocimiento y por desobediencia, porque el Señor nos dice claramente que nosotras no debemos contender, ¿sí? Y esto me acarrió, como dice el libro de Erin, nos dice que a mí me acarrió destrucción, porque realmente esto en vez de unir la situación, pues más es como que tendió a expandirse, ¿verdad? Pero sin embargo nos dice claramente, no cometamos el error de hablar con nuestros esposos acerca de su pecado. Habla únicamente con Dios, esto ya lo sabemos, este principio de llevarle todo a los pies de Cristo, ¿verdad? Todo llevarlo en oración. Usted ya no tiene que estar contendiendo, usted ya no tiene que estar discutiendo ni peleando con su mucho menos contendiendo. Usted ya tiene a este punto, a este capítulo, yo sé que en usted ya debe haber una renovación.
¿sí? Ya debe haber un cambio genuino. Sé que va a haber momentos en los que a veces sí, tú tal vez puedas flaquear o puedas bajar un poco el tono, ¿verdad? De la situación, porque es normal. Todavía vivimos en un mundo caído y realmente no podemos ser perfectas. El único perfecto realmente es el Señor. Pero en nosotras sí debe haber esos cambios, ¿sí? Y no solamente lo hagas porque quieres que tu ET mire y diga, wow, o sea, sí, ella ha cambiado, pues realmente yo voy a regresar a casa, ¿verdad? Que esa no sea tu motivación. Tu motivación realmente primero debe ser agradarle al Señor. Agradarle al Señor con tu actitud, con tus pensamientos, inclusive con tu manera de hablar. Por eso es que nos dice la palabra, ¿verdad? Ellos van a ser ganados sin una sola palabra. Usted no tiene por qué defenderse. La palabra dice que Él nos defenderá, ¿verdad? Más adelante también nos dice, en el libro dice, dos cosas pueden suceder cuando usted lo hace, es decir, cuando usted confronta, ¿verdad? Cuando usted confronta el pecado de su ET. Primero dice, nos pone en discordia con el Señor. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotras como esposas debemos que ser sumisas y obedientes, ¿verdad? A nuestras autoridades. Y debemos tener muy claro quién es nuestra autoridad. Para las que somos casadas sabemos que es nuestro esposo terrenal, ¿sí? Primeramente Dios y luego nuestro esposo terrenal, ¿sí? Entonces debemos ser sumisas y obedientes ante ellos. Luego también nos dice que primero dice, nos pone en discordia con él, con Dios, como nos dice Salmo 101:5, al que en secreto calumnie a su prójimo, lo haré callar para siempre. Este es un versículo que realmente cuando yo lo estudié impactó mucho mi vida, porque realmente yo puedo reconocer, y no es que me enorgullezca, pero sí, yo reconozco que muchas veces yo fui carcoma a los huesos de mi esposo terrenal. Yo muchas veces hablé mal de él, y no solamente con mi familia, sino inclusive con la familia hasta de él. Y por eso es que muchas cosas después se acarrean. Entonces nosotras debemos ser muy sabias, mis amadas, en todo lo que digamos, en todo lo que hablemos, inclusive todo lo que pensemos, porque recuerden que la palabra dice, aun cuando de tu boca no salieron las palabras, yo ya conozco tus pensamientos. Aun cuando usted a veces todavía ni siquiera pronuncia algo en contra de su ET, rápidamente sus pensamientos el Señor ya los conoce. ¿Sí? Entonces en eso debemos ser muy cautelosas y muy cuidadosas, mis amadas. En segundo lugar, dice, cuando uno destapa su pecado y su debilidad ante otros, se vuelve casi imposible que realmente él vuelva y se arrepienta, ¿verdad? Porque claro, obviamente nosotros vamos a estar confrontando. Y a la mayoría, ¿verdad? Cuando estamos en confrontación, a nadie nos gusta, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos confronte. Y mucho menos cuando dice la palabra, cuando estamos en pecado. Cuando hay debilidades, a ti no te va a gustar que una persona hable de lo que tú hiciste en un pasado, ¿verdad? Entonces, si a ti tampoco te agrada, ¿tú por qué tienes que también ventilar o exponer el pecado de tu ET? Sí, quizá tal vez porque, bueno, converses con alguna hermana por orar, por saber, por interceder, pero realmente eso no debe abarcar más allá que ir a la presencia del Señor. De mantenerte en silencio y ganarlo sin una sola palabra, quiere decir que tú también todo lo que tú quieras exponer, todo lo que tú quieras decirle a Él, vayas y le digas al Señor, delante del Señor. Recuerda que dice la palabra que abogado tenemos. Tenemos al Señor de nuestra parte para que Él nos pueda defender si hay alguna actitud que realmente no está conforme a su voluntad. Amén. Génesis 9, 22, 23 nos dice también que pues tampoco podemos, ¿verdad? No, bueno, aquí nos habla del ejemplo de Noé, ¿verdad? Dice que Canaán, perdón, vio a su padre desnudo, ¿verdad? Y fue, dice, a contárselo a sus hermanos, que eso lo declararon maldito a Canaán. Sí, esto fue porque él ventiló el pecado de su padre. Y este versículo realmente nos confirma lo que nos dice Proverbios 101:5. Nos dice que no calumniaremos a nadie. Sí, sin embargo, dice Erin, dice, estoy profundamente advertida de que es muy difícil mantener todo lo que está pasando en secreto. Sí, es por eso que no se nos dice, perdón, en Mateo 6:6, y este versículo para mí realmente ha sido mi rema, ¿verdad? Entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Así tu Padre que está en secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Y eso realmente es una hermosa promesa.
porque lo que tú estás hablando con el Señor en tu lugar secreto, el Señor lo va a transformar en bendición. Pero si tú le empiezas a contarle pues a la familia, a la amiga, a la vecina o a la persona que esté a tu lado, tu situación, lo que va a acarrear para ti es maldición. Entonces todo esto debemos tenerlo muy, muy en cuenta. Dice, cuando no tienes a nadie con quien hablar, tienes que derramar tu corazón delante de Dios. De todas maneras, Él es el único que realmente puede cambiar a tu esposo. Lo hemos visto, ¿verdad? Yo sé que aquí hay muchos testimonios de cada una de ustedes, de estas hermosas mujeres que nos acompañan y las que van a escuchar este video, que van a tener testimonios en donde realmente ustedes saben que realmente el Señor transformó el corazón de tu esposo. Sí, porque recuerda cómo llegamos, ¿verdad? Yo recuerdo mis inicios. Yo llegué totalmente destrozada porque realmente mi esposo terrenal no quería saber nada de mí ni en pintura. Sí, y hoy las cosas, los muros de distanciamiento se han ido cambiando y hoy quizá tenemos una relación pues buena, conversamos y pues llegamos a ciertos acuerdos. Claro que también hay momentos en los que pues el Señor nos quiere también apartar ese tiempo para que tú puedas ser solamente para Él. Pero aún en esos tiempos realmente el Señor está cambiando tu situación, porque a veces donde tú no miras cambios, donde a veces tú no miras que las circunstancias están siendo a tu favor, recuerda que el Señor trabaja en silencio. Recuerda que el Señor siempre va a trabajar no a expensas ni a mirada de los demás. Sí, recordemos cómo cada historiador de la Biblia, un ejemplo, hablábamos de Noé, ¿verdad? Él dice que empezó a preparar el arca, ¿verdad? Todo fue realmente dirigido por el Señor, pero él trabajó en secreto con él, ¿sí? Entonces ese tiempo que tú tienes que llevarle al Señor tu situación, hazlo en tu lugar secreto, hazlo en tu tiempo de oración. Lleva tu situación tu situación a las manos del Señor. Pero dice, cuando le contamos a todos lo que nos preguntan o escuchan, cuando inclusive hablamos por teléfono horas. Por ejemplo, yo era una de ellas. Yo hablaba con el teléfono horas y horas con mi hermana y con yo tengo 3 hermanas mujeres. Imagínense, yo me pegaba del teléfono convencional y a contarle todo y las quejas y que venga todo lo que mi tía hacía y lo que no hacía. O sea, qué horror. Realmente que realmente sí era una mujer muy, muy contenciosa. Y hoy el Señor nos quiere abrir nuestros ojos a través de este capítulo. Sí, yo sé que no solamente va a ser un repaso para hoy, sino ya ustedes lo van a recordar. Cuando quizá alguien le empiece a preguntar de su situación matrimonial, usted no ventile nada. Simplemente coja y diga, sí, saben, yo estoy bien, me siento bien, y no solamente con tus palabras. Realmente tú debes demostrar que estás en paz con el Señor, que realmente tu situación está en sus manos. No le des rienda suelta al enemigo, porque si tú hablas una sola palabra de lo que te está pasando, lo que tú estás sintiendo, pues los demás van a empezar a murmurar y hablar de tu situación. Amén. Entonces también, bueno, nos decía Erin que todo esto debemos derramarlo delante del Señor, toda nuestra situación. Inclusive nos dice que pues en su momento tal vez hablamos pues con nuestros pastores, con nuestros líderes y todo esto, ¿verdad? Lo que hacemos es fallar, dice, fallamos al no usar esa emergencia en nuestro closet de oración. Por eso es muy importante tener nuestros tiempos de intimidad con el Señor, para que realmente todo eso lo derramemos delante de Él. Aquí Erin nos dice, yo animo a todas las mujeres que vayan a su closet de oración. Lo que siempre venimos recalcando en nuestros estudios, nuestro tiempo de intimidad, nuestro tiempo de oración no debe faltar, mis amadas. Yo sé personalmente, dice que esto funciona como ninguna otra cosa. Otro punto muy importante que ella también nos menciona en este capítulo es el de ayunar. Sí, la mejor manera para liberar, dice, a un esposo que está en esclavitud de pecado es ayunar y orar por él. Sí, el ayuno que he escogido, como nos dice en Isaías 58:6, perdón, dice, no es más que romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo para poner en libertad a los oprimidos. Amén. Entonces, todo esto lo tenemos que poner muy, muy en práctica. El tiempo de ayuno, les animo para todas aquellas que no han experimentado lo que es la bendición de ayunar. Ayune, póngase metas en este ya segundo mes del año 2022, ¿verdad? Póngase metas, ayune un día a la semana, ayune 2 días, 3 días, lo que el Señor le dirija, pero tenga un tiempo de ayuno.
y específicamente porque esas cadenas de pecado se rompan. Recuerde, para las que somos esposos todavía, con la bendición del Señor, somos una sola carne, a pesar de que por el momento, ahora quizá nuestra otra mitad, decirlo así, está por otro sitio, quizá no está en casa por el momento, pero usted santifíquese, usted límpiese, usted purifíquese. A través del ayuno, eso también le va a ayudar a vencer el mal con el bien. ¿Sí? Otra manera también dice es venciendo, ¿verdad? Lo que nos dice Romanos 12:21. No te dejes vencer el mal, al contrario, vence el mal con el bien. La Biblia no miente, dice, aunque los expertos de hoy dicen que usted no debe permitir a la otra persona que bebe, que toma drogas o que es agresivo, que usted no sea, dice, amable y amorosa. Las escrituras nos dicen lo opuesto. Recuerden lo que es locura para el mundo realmente eso es lo que es para el Señor. La obediencia. ¿A quién escoges obedecer? Nos pregunta aquí el capítulo, ¿verdad? Del libro. El amor es una de las más poderosas armas que tenemos y está garantizado que funciona. El Señor nos dice que así es como debemos lidiar con nuestros enemigos, con aquellos que nos han lastimado. Y aquí nos dice el capítulo, amar a su esposo ahora mismo en medio del pecado es verdaderamente vencer el mal con el bien. Amén. Recuerde esta palabra, ¿sí? Recuerde totalmente. Proverbios 10:12 también nos dice que el amor cubre todas las faltas, ¿sí? Primera de Pedro 4:8 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Pero realmente no nos está hablando de ese amor enfermizo que quizá anteriormente teníamos, ¿verdad? El amor como el que el mundo nos ofrece, sino un amor realmente para que él pueda ser alcanzado también para la bendición del Señor. Primera de Corintios 13:8 nos dice, el amor jamás se extingue, ¿verdad? Y así otros versículos que también nos menciona Erin en este capítulo, que también es de mucha bendición y nos puede ayudar para seguir con nuestro proceso. Más adelante también nos habla y nos dice que no los provoquen, ¿verdad? Dice, la escritura nos advierte, no los ataquen ni los provoquen, en Deuteronomio 2:19. Cuando provoca a alguien que está bajo la influencia de alcohol, droga o seducciones de una mujer adúltera, se pone a sí misma en grave peligro. ¿Sí? Proverbios 18:6 nos dice, los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. ¿Sí? Si la violencia física, dice, se ha vuelto parte de su matrimonio, usted necesita prestar atención en este versículo y asegurándose de que esto no está ocurriendo por su actitud irrespetuosa, y sus obras hacia su esposo. ¿Sí? Dios les advierte a las mujeres que ni siquiera le hablen a su esposo, que es desobediencia a la palabra, para asegurarse que guardemos silencio con una actitud casta y respetuosa, que es ese capítulo también, ya lo hemos visto. Primera de Pedro 3:1-2. Dios también nos dice en Efesios 5:33, ¿verdad? La esposa respete a su esposo. Amén. Muy a menudo después de que ataca verbalmente el carácter de su esposo, pueden resultar a los golpes, ¿sí? A menudo es la mujer la que golpea primero porque ella está muy dolida por algo que su esposo ha dicho. Desafortunadamente, después del primer puñetazo, la violencia física se vuelve una norma. Y una vez que la violencia se mete en el hogar o en el matrimonio, se vuelve una de las principales causas de la destrucción. ¿Sí? Entonces, en este capítulo, pues sí, nos menciona algunos principios importantes que realmente lo debemos cumplir. Bueno, más adelante también nos habla acerca de algunos testimonios, ¿sí? Y realmente luego nos habla de un compromiso personal. Sí, consuele a aquellos. Dentro de este capítulo también nos dice que todos estos principios, ¿verdad? Los que han llegado en este libro le han ayudado tanto a Erin como a cada una de nosotras a restaurar nos va a ayudar, a restaurar nuestros hogares. Recuerde siempre el Salmo 1:1, ¿sí? Bienaventurado el varón que no anduvo, en consejo de malvados, ni estuvo en silla de escarnecedores. Eso también debemos siempre nosotros recordar, ¿sí? Escoge el camino estrecho, escoge el camino del bien y no de la bendición y no de la maldición, lo que nos habla en Deuteronomio 30:19. Dejar a Dios ser Dios también es un principio muy importante,
dejar que Dios realmente pelee la batalla por cada una de nuestros hogares y por cada una de nuestras situaciones. Isaías 45:9 nos dice, ¿verdad? Hay del que pelea con su hacedor, el tiesto con sus tiestos de la tierra, dirá el barro al que labra, ¿verdad? El tercer punto también es mantener la fe y no dudar, ¿sí? Y sobre todo pedir con fe, como nos dice Santiago 1:6. Pida con fe y no dude en nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar. Como cuarto punto también es aprender a tener contentamiento, aún en medio de las circunstancias que podemos estar viviendo. Sí, también es muy importante lo que nos dice Filipenses 4 del 11 al 12. Nos dice que no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación. ¿Sí? Debemos vivir humildemente y realmente sabemos que tenemos abundancia en todo y por todo y que para eso hemos sido diseñadas, ¿sí? Para bendecir y alabar el nombre del Señor aún en medio de las circunstancias que estemos atravesando. Debemos agradar al Señor en todo tiempo. No debe haber idolatría en nuestros corazones, como nos dice Proverbios 31:30. Sí, engañosa es la gracia y vana la hermosura, ¿verdad? La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. También nos habla en este capítulo el punto de pedir perdón, de perdonar muchas veces, ¿verdad? Al ET y a la OM, porque como nos decía en este capítulo, pues ellos están ahí agarrados, atados del pecado, ¿verdad? Entonces, cuando las personas, pues recordemos cómo nosotras también llegamos, ¿verdad? A este ministerio. También llegamos, ¿verdad? Con pecados, inclusive con ataduras que no nos permitían llegar a una bendición. Y recordemos siempre este versículo, algo que a mí me ha funcionado. Cuando a veces quiere salir mi carne, recuerdo el versículo de Romanos 12:21. No seas vencido, vence el mal con el bien. Siempre recuerde eso, vence el mal con el bien. Cambia tu manera de hablar, ¿sí? Nuestras palabras realmente deben ser incorruptibles. Debemos tener un espíritu afable y apacible. Mostrar ese amor ágape, también nos mencionaba en este capítulo, el amor, como nos dice en 1 Corintios 13:7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. E ir a Dios en todo momento también en nuestros tiempos de oración. Aprender a orar realmente basada en la palabra del Señor. Humillaos ante Él y permanecer humildes. Aprender a obedecer. Ser esas mujeres sujetas. Sí, ser esas mujeres sujetas en todo tiempo y en todo momento, como nos dice Efesios 5:22. Las casadas debemos estar sujetas a nuestros propios maridos como al Señor. Amén. Y también pues nos dice en este capítulo, nos mencionaba de buscar y meditar en la palabra de día y de noche, ¿verdad? Estar siempre pendientes de lo que el Señor nos quiere mencionar y nos quiere enseñar. Amén. Y el compromiso personal nos dice vencer el mal con el bien, como les decía, basada en lo que hemos aprendido en estas escrituras que les mencioné, comprometernos a renovar nuestra mente en la verdad de Dios, bendecir y orar por todos aquellos que nos persiguen y vencer el mal con el bien. Confiar en el Señor y en su protección en vez de dar lugar a las armas de la carne. Esto es algo muy importante, mis amadas. Apocalipsis 12:11 nos dice, ellos lo han vencido, ¿verdad? Por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Eso es tan importante también. Cuando usted tenga un testimonio que dar, délo también, no se quede con el testimonio porque debemos darle la gloria y la honra al Señor. Eso es lo que básicamente en este capítulo nos menciona, ¿verdad? Si nos habla acerca de ese consuelo que también nosotras un día recibimos. Ese consuelo de parte del Señor también lo podemos promulgar a otros, ¿verdad? Y más que todo entenderles a todos aquellos que por el momento están, decirlos así, un poco enceguecidos del pecado. Y recuerde siempre, no se olvide, el principio del soltar, ¿sí? También nos menciona en este capítulo. Primeramente, la intimidad con el Señor es la base. Realmente es como cuando usted va a construir una casa, ¿verdad? Primero construye las bases. La base realmente es tener una intimidad con el Señor, tener los tiempos de oración, como nos hablaba en Mateo 6:6. Que nuestras emociones realmente no sean iguales como los que antes las teníamos. Realmente recuerde que el soltar también no significa dejar de orar por su ET,
sino bendecirle, ¿verdad? Pedirle a Dios también que Él pueda romper esas ataduras del pecado. Es enfocarse realmente en dejar de amar como el mundo nos muestra que debemos amar. Amar la palabra de Dios. Nuestro corazón realmente debe dejar de tener dependencia solamente del Señor. Depende solamente de Él. ¿Sí? Él tiene todo lo que tú necesitas. Y sobre todo también algo que nos mencionaba muy, muy importante en este capítulo es que usted no debe caer en contienda, ni estar hablando ni murmurando de su situación. Y no provoque, no contienda, no poderlo decir, no vayan con su ET por sus situaciones, todo lléveselo al Señor. Amén. Este capítulo realmente a mí en lo personal me trajo mucha, mucha bendición. Yo sé que cada una de ustedes pues también en su momento pues lo leyeron o lo escucharon según lo que envió la hermana Elisa. No sé si alguien quiera comentar algo, siempre pasan así todas sus cámaras apagadas. No sé si todas están ocupadas a la vez, no veo a nadie. Pues bueno, realmente me gustaría verlas. Hola Norris, qué gusto. Que quisiera saber cuál fue tu expectativa de este capítulo. Hola Margarita, ¿cómo está? Buenas noches, bendiciones. Hola hermosa. Sí, qué bueno verlas. Sí, ya me preocupé porque termino el capítulo y no veo a nadie. Pero bueno, sí, quisiera saber que, hola Fabi, qué hermoso, bendiciones. Quisiera saber qué les trajo este capítulo, aparte de lo que un poquito les di el resumen, leímos un poquito del capítulo, qué podemos compartir de este hermoso capítulo, porque yo sé que este también nos trae mucha, mucha revelación. Margarita. Hola. Yo he estado en una duda tremenda porque no tiene mucho que una hermanita nos dijo, es que ya de hecho ya no tienen que orar por el ET. Y yo de plano dejé de orar por él y entonces ahorita la estoy escuchando a usted y dice que no hay que dejar de orar por él. Entonces digo, o sea, ¿cómo? Y sí, he tenido esa duda, sí, no. Y de verdad que ya no oro ni siquiera porque le vaya bien. Ya no oro para nada por él. Claro, ya. Gracias Margarita por tu duda. Sí, mira, si a ustedes les hace difícil soltar a su ET, deje de orar por su ET. Pero si usted ya está en proceso de soltar, sí, eso no quiere decir que vamos a orar como egoístamente antes orábamos. Y lo digo antes porque yo también era así. Quítale esto, ponle esto, que haga esto, que venga, que me traiga, ¿no es cierto? Así eran nuestras oraciones antes. Hoy nuestras oraciones tienen que estar enfocadas a como dice, como le habían comentado a Margarita, o sea, Señor, haz tu voluntad en Él. Recuerda que ese es el principio de soltar. Pero eso no significa el hecho de que dejes de orar por Él, o sea, ya me olvido de Él ya no existe. No, recuerda que tú eres esa mujer idónea. Y la palabra dice, ¿verdad? Que la mujer idónea, la mujer sabia, pues edifica su hogar, pero ¿cómo puedes tú edificar a tu ET? Pues orando, pero ya no con esas oraciones, como decíamos, egoístas que antes teníamos, ¿sí? Sino más bien las oraciones basadas en que Dios haga su voluntad. Señor, bendice, ¿verdad? A mi esposo terrenal, bendice a la OM, es lo que yo les decía. Pero eso no significa que cuando a ti quizá te está costando soltar, entonces sí, me imagino que eso es lo que otra hermanita te habrá comentado. Si a ti te está costando dejarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí nos cuesta, a veces estamos pensando todo el tiempo, todo el día. Entonces ahí vemos que estamos todavía ahí aganchadas. Entonces es ahí cuando te dice, el libro te recomienda ya no orar por ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Para que ese tiempo que tú vas a utilizar en tu tiempo de oración esté solamente con el Señor. Porque recordemos que el Señor quiere que estemos solamente para Él. Pero realmente tú tienes que bendecir también. Este capítulo nos enseña inclusive de ayunar por tu restauración matrimonial. Sí, entonces yo por eso les animaba y bueno, no sé si la mayoría entraron porque me puse a leer un poquito el resumen del libro que yo tengo porque yo lo leí casi como 3 veces y luego lo volví a hacer mi resumen. Entonces dentro de mi resumen yo había puesto ayunar y yo tengo un día específico que ayuno por mi situación matrimonial. Entonces no es que yo le diga haga, ¿verdad?
Recuerde, todo lleve a las manos del Señor, que el Señor le dirija, que el Señor le muestre. Si yo, Margarita, veo que realmente ya siento que no puedo soltar y el Señor me está pidiendo dejar de orar por él, ok, lo voy a hacer por un tiempo, hasta que usted se pueda establecer su relación íntima con el Señor, a tal punto que realmente su oración no solo sea, ay, por mi esposo, no, sino que su tiempo de oración realmente sea una transformación para usted. ¿Sí? No sé si me logré explicar y contesté su respuesta, Margarita. Su pregunta, perdón. ¿Sí? Sí, sí, Amén. sí. No sé. Muchas gracias. Ok. Sí, ¿Alguien estuvo bien. más tal vez quiera comentar algo? Norris, Candy, qué bueno verte. No sé si alguien quiera comentar algo del capítulo, alguna duda, alguna consulta. Eh, Hermana, yo tengo una pregunta. Bueno, es de los capítulos que hemos visto que dice que tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Y dice que no debemos de llamarle para nada. Y mi ET me ha dicho que por qué no le llamo. Dice, es que yo siempre te llamo, ¿por qué no me mandas ni un mensaje? ¿Eso es obedecer? O yo no lo he hecho. Me dice y yo digo, sí lo voy a hacer. Pero me acuerdo que dicen que no debemos de hacerlo. Amén. Sí, así es, Fabi, correcto. O sea, dentro de los principios está no perseguir. Y realmente el no perseguir no es no estarle mensajeando ni escribiendo. Se supone que en este tiempo, recuerden que debemos, vuelvo a repetir, debemos estar solamente con el Señor. El Señor nos quiere por completo. Pero ahora, obviamente, si tu ET te ha pedido, sí, ha sido específico en decirte, escríbeme por alguna situación, ¿verdad? Se me ocurre, bueno, un testimonio rapidito. En mi caso fue por el tema de salud de mis hijos. Por ejemplo, yo igual, como Fabi dice, yo no le escribo, no le llamo nada. Y alguna vez mis hijos se enfermaron y mi ET se enteró por otra persona que mis hijos estaban enfermos. Entonces él fue específico y me dijo, necesito que cuando pase algo con los niños, pues me escribas. ¿Me entiende? Entonces esa es la parte. Si él es específico en decirte, mira, me escribes cuando esto pase o cuando, o sea, sí, en obediencia tú lo haces, pero si no, o sea, yo siento que él no te va a decir, escríbeme todos los días, los buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el No, eso ya no es soltar. Eso es que estamos ahí pendientes de ellos. Entonces, no, si él te pidió específicamente que le escribas por alguna situación, en obediencia tú haz, pero no estés obviamente escribiéndole todo el día o pendiente, porque recuerda que estamos en el proceso de soltar, ¿sí? Y el soltar también significa dejar de perseguir, ¿sí? Amén. No sé si ahí quedó un poquito más claro. ¿Alguien más tal vez? Hola a todas, Hola. bendiciones a todas. No, pues yo comentar, un ratito venía solo escuchando, porque venía manejando, pero estaba escuchando todo y otra vez volvieron a mi mente, pues muchas cosas de que yo hice, como dice el capítulo, ¿verdad? Yo a todo mundo, ya me arrepentí, yo le pedí perdón a nuestro Señor, porque yo a todo mundo yo le dije, o sea, yo era tanto mi dolor, mi odio, todo lo que yo traía, que yo la familia, las amistades en la iglesia, pero, y ya después, pues me arrepentí, pedí perdón y sé que, o sea, que hice todo lo que dice ahí, yo lo hice. Este, y para pedir oración, pues yo decía todo, no, es que esto, es que esto, es que esto, y ahora pues comprendo que pues que estuve mal, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios que pues que no lo muestra todas en este capítulo, en el libro, y que me lo mostró a mí, que pues yo le pedí perdón y sí, la verdad me arrepentí de haberlo hecho, pues yo no conocía la verdad a nuestro Señor como ahorita yo lo conozco, ¿verdad? Y sé ahorita que estuvo tremendamente mal, pero también sé que como Él sabe que no lo conocía, pues digo, yo sé que nos perdona. Entonces, es algo que pues les quería comentar. Y también eso de lo de soltar. Yo por decir ahorita, yo no estoy, ya no me siento igual,
pero yo por decir ahorita, desde que la hermana Francia, el capítulo ese de renovación, uno de los capítulos que dijo que estábamos en la etapa de soltar, que no oráramos, yo no estoy orando nada. O lo único, bendícelo y haz tu voluntad en él. Es lo único que yo oro por él, también porque ahorita escuché a la hermana Margarita, ¿verdad? Es lo único, y todo lo demás es pidiendo por mi transformación, por mi renovación, por todo, pero sí, sí, eso sí yo lo entendí, y pues, es lo que quería comentar, hermosa. Muchas gracias, bendiciones a todas. Amén. Gracias, Candy. Sí, es algo muy importante que también mientras Candy decía, recuerde que todo lo que usted hizo anteriormente, usted lo tiene que restituir. ¿Sí? Si usted habló mal de a su familia, a sus conocidos, a sus amigos, según lo que escuchaba a Candy, usted ahora que ya su mente está siendo transformada, está siendo liberada de todo eso, algún momento el Señor, pídale al Señor que le dé un momento para que usted pueda comentarles a esas personas que realmente usted actuó mal. Y pídale perdón al Señor, como dijo bien Candy, por haberlo hecho. Yo les digo porque yo también fui así. Y en su momento el Señor puso un tiempo en el que yo pude comentarles a mi familia que realmente, o sea, yo hice mal en hablar mal de mi ET. ¿Sí? Inclusive, como bien dice Candy, o sea, debemos bendecirlos. ¿Sí? Debemos, o sea, no todo el tiempo, o sea, yo algo que les puedo recomendar, ¿verdad? En sus tiempos de oraciones, en su tiempo, recuerde que la palabra, el libro nos dice que debemos orar 3 veces, ¿verdad? Al día, ¿sí? Mañana, en la tarde, en la noche. Usted organice su tiempo. Por ejemplo, en la mañana alabe al Señor, adórelo, dele gracias y todo. En la tarde, por ejemplo, usted quizá pueda tener un tiempo de oración por su ET, pero como vuelvo y repito, no solamente enfóquese en orar de que le quite, que le ponga, que le añade, que haga esto, no, sino que realmente recuerde que él también es un hijo de Dios y que él también necesita, ¿verdad? Esos vacíos que tiene en su corazón deben ser llenados por el Señor, ¿sí? Y sobre todo, como nos decía el Candy también, el tema de soltar. Si usted siente que eso, en vez de apartarle, mejor le está atrayendo, entonces es mejor dejar un tiempo. Simplemente, Señor, bendícelo, guárdalo y ahí quedó, ¿verdad? Sí, pero esto sí, revise mucho, o como diría hermana Francia, cheque mucho su corazón, que su corazón no haya todavía falta de perdón, porque muchas veces las mujeres, o sea, interpretamos mal el hecho de, ya no voy a orar, es que no, es que él me hizo esto, es que lo otro, no, cheque mucho eso, si hay falta de perdón en su corazón todavía por la situación del matrimonio, por la situación que esté atravesando con su esposo terrenal, si hay todavía eso, o sea, que realmente el sentimiento de su corazón no sea, yo no voy a orar porque él me hizo esto, porque él me dijo esto, porque si es así, hay algo en su corazón todavía, hay falta de perdón, hay raíz de amargura. ¿Sí? Pero si en mi corazón yo digo, voy a dejar de orar porque realmente quiero meditar en el Señor, quiero estar en la palabra, quiero estar con el Señor, quiero, como decía Candy, tener una transformación, entonces deje de orar por su ET. Todo está realmente en la condición de nuestro corazón y sobre todo lo que realmente usted lee, escucha, y todo lo que tal vez aquí en los estudios les podemos transmitir es porque en nosotras ha habido esa transformación, esa renovación, pero recordemos que el Señor actúa de diferentes maneras en cada una de nosotras. Entonces, vaya al Señor. Señor, tú quieres que realmente yo ya no esté orando por él, pues ayúdame, ¿verdad? Sí, Señor, tú quieres que yo haga esto, tú quieres que yo levante un ayuno, Señor, tú quieres, o sea, dígale al Señor y usted va a tener la respuesta en su corazón. Sí, vaya siempre al Señor, porque aquí podemos comentarles muchas cosas, podemos decirles muchas circunstancias que hemos vivido, porque recordemos, no somos consejeras. Realmente el único admirable consejero es el Señor. Nosotras hablamos, como decía el versículo de Apocalipsis, por nuestros testimonios, por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado. ¿Sí? Y sobre todo, recuerde que cada situación que usted quiere cambiar y quiere que su vida sea renovada y su mente también, es una decisión importante. Y esa decisión debe estar basada no en sus emociones,
esa decisión debe estar basada bajo la palabra del Señor. Pídale una palabra también de confirmación al Señor. ¿Sí? Entonces el Señor le va a mostrar, el Señor le va a dar la respuesta que usted necesita. No se deje guiar solo por sus emociones o porque en ese momento, quizá un momento de ira, de enojo, lo que sea, ¿verdad? Yo le digo porque yo lo vivo, lo vivo. Entonces a veces uno dice de enojo, de molestia, ay, yo ya no voy a orar y no, Señor, y esto. No, esa no debe ser realmente el argumento que tu corazón debe tener. ¿Sí? Y cada vez que recuerdes el pecado, algo tan importante que ahorita el Señor me recordaba, cada vez que usted recuerde su situación con dolor, cada vez que usted recuerde el pecado de su ET, en este capítulo nos menciona del adulterio, el alcoholismo, la drogadicción o la contienda o el abuso también, ¿sí? El abuso físico, el abuso verbal. Todo eso debemos también transformar, mis amadas. Entonces es importante, cada vez que en su mente vengan todavía esos recuerdos, trabaje con el Señor. Él la tiene que liberar de esos recuerdos que le duelen, de esa falta de perdón, ¿sí? Entonces el Señor realmente le tiene que transformar esos pensamientos, ¿sí? Entonces cada vez que le vengan esos recuerdos dolorosos, trabaje con el Señor, entrégueselo al Señor, vaya a la cruz y entréguele en la cruz del Calvario y que el Señor le pueda ayudar a transformar y vencer el mal con el bien. Amén. Eso siempre recuerde. Bien, querida Noris, ¿querías decir algo tal vez? Hola, buenas noches a todas, bendiciones. Ve, a mí me llegó mucho aquí, donde dice, primero construir una intimidad con Dios. Y sí me pasa que me he dado cuenta que esa parte últimamente por los corre-corres lo he estado dejando de lado. Y entonces, en este fin de semana me pasó algo que, o sea, a mi mente venía el Espíritu Santo y me decía, eres una mujer contenciosa. Y me doy cuenta que esa contención en ese momento, porque estábamos trabajando en un lugar y es que muy fácil es, como lo decía en el libro precisamente, Erin, donde dice que es muy fácil cuando estamos en la presencia del Señor sentirnos muy fuertes, muy valientes, si puedo, yo lo voy a lograr, yo no voy a ser grosera con mis palabras, con mis actitudes, pero cuando uno está en la práctica, cuando uno está rodeado de personas y uno corre y hace una cosa y el otro otra y todo eso, y de pronto que uno siente que aquella persona quiere hacer una cosa en contra de lo que usted le está diciendo, ahí es donde sale esa verdadera carne y es donde uno dice, soy contenciosa, soy una persona que no estoy a como yo lo pensaba que estaba trabajando, no estoy trabajando lo suficiente. Me di cuenta este fin de semana que en una conversación, que tuve una conversación donde yo con mis palabras, sin darme cuenta, lo estaba provocando. Entonces, o sea, es que, ¿cómo le digo? De hecho, yo ahora estaba diciendo, Dios mío, definitivamente, este libro, bueno, la palabra de Dios es el libro perfecto, ¿verdad? Pero este libro es muy lindo. Día con día uno le habla diferente. En vez pasada, cuando lo estábamos escuchando y todo, me hablaba de otra manera y ahora me está hablando en la actualidad y me doy cuenta de que definitivamente, y lo sentía, el Espíritu Santo me hablaba a mi mente, a mi corazón y me decía, ¿por qué le está pasando esto? Porque no tiene realmente una relación conmigo, una intimidad, porque realmente, aunque dices y dices que yo soy el primer lugar, no lo es, no soy el primer lugar, entonces es muy fácil que el demonio venga a través de la mínima situación y que yo explote o que yo le diga. Y no es para escandalizarnos, porque el único perfecto y santo es Dios y su Hijo Jesucristo, sino para darme cuenta yo de que realmente soy frágil. Y si no tengo una intimidad con Dios, porque estos días atrás, ay, que tengo que hacer esto, que tengo que hablar con aquel y que ya viene la convivencia y que hay que... No,
O sea, Dios tenía que ser el primero. Y aunque el día 1 de la convivencia yo ayuné, no lo hice como Dios quería que yo lo hiciera. No lo hice, porque una cosa es que yo diga, voy a hacer este ayuno, pero otra cosa es que sea de agrado a los ojos de Dios, que yo no lleve mi ayuno en la carne, sino que yo lleve mi ayuno a la presencia de Dios cuando Él vaya a hacer la voluntad. Y ahora que usted le decía, yo creo que a la hermana Margarita y todo, hubo una hermana que decía donde muchas veces cuando yo oro, estoy orando para que Dios haga mi voluntad. No estoy orando para que Dios haga su voluntad y para que yo aprenda y acepte que aquella otra persona es diferente. Chica, hermanos, hoy precisamente yo me daba cuenta donde a través de una conversación, en una parte de este libro también dice que hay que hablar poquito. Antes de hablar por el teléfono, antes de comunicarse con alguien, hay que pedirle al Espíritu Santo que le dé sabiduría a uno, porque incluso hasta en eso uno se da cuenta que uno está faltando a esos principios porque uno no está pidiéndole a Dios que, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo quieres que lo haga? Entonces, está uno siendo incluso en muchas ocasiones una mujer contenciosa. Y no es porque uno sea mejor que otra, sino porque a veces, sin pedir permiso al Señor, uno le da rienda suelta a la imaginación, a lo que uno está hablando. Y chica, en serio, yo estaba viendo y yo decía, de verdad, no, de verdad me falta tanto. Y es que como que yo me creo que voy subiendo y a la primera me doy cuenta que me bajó hasta el último. Entonces, en realidad este nuevo capítulo, bueno, que estamos volviendo otra vez, que usted lo tocó, hermana Hipatia, entonces me dijo eso, me voy a llevar otra vez a tener, primero que todo, de verdad una relación con el Señor. Ya deje de ser perezosa, o deje de dar el lugar a esto o a lo otro. No, el primer lugar soy yo. A pedirme permiso, pídame permiso, dígame, Señor, ¿te agrada? ¿Realmente lo quieres? Y a pedirle al Señor que refrene mi mente y mi boca, porque a veces soy muy rápida. Entonces, esto fue lo que me dejó en realidad esto y de verdad, nada, hermanas, de verdad que como la palabra de Dios y estos estudios son actuales, no son de ayer no, son actuales. Amén. Amén, así es. Gracias, Noris, por compartir. Y pues sí, la palabra de Dios pues permanece, ¿verdad? Nunca pasa de moda decirlo así, siempre nos confronta, ¿verdad? Siempre nos dice en qué estamos fallando. Y gloria a Dios que hay discernimiento. Y eso es algo que puedo rescatar de cada una de ustedes que les acabo de escuchar. En su corazón ya hay, ¿verdad? Esa espinita, esa semillita del discernimiento, ya cada una pues al escucharle, yo sé que bueno, la mayoría tal vez quizá no puedan dar su participación y está bien. Se está revelando cosas hermosas, ¿sí? Y sobre todo lo que Noris decía, ¿verdad? Tan importante los tiempos de intimidad con el Señor. Yo lo entiendo totalmente porque a veces estamos en medio del trabajo, en medio de gente que a la final sí te contamina. Pero ahí es cuando nosotras debemos tener dominio propio y eso es lo que a veces nos cuesta y la verdad, soy sincera, a mí también muchas veces me cuesta y me pasa porque en cualquier circunstancia, por más que yo quiero actuar bien, ya como decía Nori, sale tu carne, ¿verdad? Sale esa vieja naturaleza. Entonces ahí es cuando te das cuenta que te falta todavía, te falta esos tiempos de intimidad, de lectura de la palabra, de analizar, de tener tu tiempo devocional, de cada mañana despertarte con una palabra rema, una palabra que sea específica en el momento específico, para que cuando te enfrentes a las batallas del día, porque en el día realmente tenemos varias batallas que luchar, varias batallas que enfrentar, de tu mente, de tu forma de hablar, de tu forma de actuar.
¿sí? Inclusive muchas veces en la forma en cómo les respondes a las demás personas, como decía Norris. Entonces, todas esas batallas espirituales que pasamos día con día deben realmente ser ganadas a través de la palabra. Y como nos recalcaba en este capítulo, ganar a nuestros ETs y a las demás personas sin una palabra, que realmente nuestros testimonios sean los que demuestren que Jesús vive en nosotros. Hoy yo te pregunto, ¿verdad? ¿Realmente tú estás testificando con tus palabras, con tus pensamientos y con tus actitudes que Él vive en ti? Sí, no me respondas, ¿verdad? Eso ya lo contestarás tú en tu interior con el Señor. Sí, pero si tu respuesta ha sido no en tu mente, pues es el tiempo de tener un despertar con el Señor. Como dice en este capítulo, consuela a aquellos que todavía no conocen del Señor, consuela a aquellos con tus oraciones, ¿sí? Porque a través de tus oraciones tú también los estás cobijando, para que la bendición del Señor también los alcance, como un día también te alcanzaron a ti. Amén. Vamos a orar. Ah, Gaby está por ahí levantándome la manito. ¿Quiere decir algo, Buenas Gaby? noches, hola. No, les quería comentar algo que sucedió ahora. Bueno, yo estuve de vacaciones unos días y estuve allá en mi pueblo, en Limón. Me reencontré con varias amigas y ahí conocí a unas muchachas muy simpáticas y comencé a escuchar una historia de que parece que una de ellas vivía con el muchacho y que el muchacho como que le había robado el dinero. Entonces, como que comenzaron a hablar de venganzas y no sé qué, entonces yo las dejé que conversaran y ella al final dice, es que ya yo no sé qué hacer, ya he hecho de todo y yo no sé qué hacer. Entonces yo llegué y me le acerqué y le dije, si ya usted hizo de todo, quiere decir que lo que usted haga no va a resolver su problema. Lo que usted tiene que hacer es agarrar esa situación con esa X persona, ese muchacho con el que usted vivió y ponerla a los pies del Señor. Porque solo así usted va a poder resolver, porque el Señor conoce su corazón, conoce el corazón de su pareja y conoce lo que los dos hicieron y lo que los dos sienten. Entonces, le hago yo, quiero que me entienda que usted está en una lucha de poderes, ¿verdad? ¿Quién tiene más poder de jalar como el mecate? Entonces ella incluso me habló de una demanda y no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo le digo, yo ese es mi consejo, le digo, yo he pasado por un proceso y he aprendido a entregarle al Señor las cosas, le digo yo, las que están aquí conmigo, mis amigas, saben todo lo que yo he vivido y lo que yo he hecho y cómo yo sola he querido resolver las situaciones, le digo yo. Y en mis casi 50 años nunca pude hacerlo sola y he estado aprendiendo a soltar. Y ahora hay tantas cosas que he soltado que yo siento que mi vida es más feliz ahora que antes. Yo lo siento, lo vivo y lo doy en mi cara porque la gente me dice, qué bien que se ve. Es que a como me siento, me veo y yo me siento feliz. Porque cuando sucede algo a mi alrededor con mi esposo o X situación y yo no puedo, yo digo, Señor, te doy el control porque no me voy a desgastar en esto. Entonces yo le dije a ella, aprenda, tome este consejo, si usted lo quiere tomar, entréguele el control al Señor. Pasó. Al rato la otra amiga viene y le comenta a ella, mira, es que, entonces llega y le dice, ya yo no tengo que discutir más del asunto, le dijo, porque ella me dio el mejor consejo que he escuchado, que le entregara todo al Señor. Y eso es lo que estoy haciendo. Se lo voy a entregar a Él. Se lo prometo que se lo voy a entregar a Él. Y yo le dije, pues espero que sí, y yo espero que usted me cuente ese testimonio cuando usted le haya entregado todo eso de corazón al Señor. Y ella me dice, sí, yo se lo voy a contar, le digo yo. Entonces tiene que empezar usted por renovar su vida para que usted pueda poco a poco aprender a entregarle todo al Señor. Todo esto que hemos estudiado, pues me ha enseñado aparte de lo, del proceso con mi esposo y todo, que sin el Señor no puedo caminar y sin el Señor no podemos caminar y lo hemos visto cada una, no solo yo. Cada una de ustedes, todas en algún momento hemos visto eso. Sin el Señor no se puede caminar. Si usted no camina con el Señor, ok, volvemos a donde estábamos cuando empezamos. Entonces,
¿Cuál fue mi consejo? Y se lo dije a ella. Mi consejo es corto. Entregue al Señor y camine con Él. Si usted entrega y aprende a caminar con Él, quiere decir que usted lo está buscando. Entonces, si usted aprende a caminar con Él, vas a aprender a entregar y todas estas cosas van a pasar. Y ya, pasaron. Entonces, no sé, eso es lo que quería. De entre todas las cosas que viví ahora en estas vacaciones, que fueron bastantes, esta fue una de las que más me impactó porque ella al final me dijo, voy a seguir su consejo. Voy a entregarle al Señor y voy a caminar en Él. Voy a buscar la forma. Ahí hemos estado intercambiando y yo mandando la información y hablando con ella. Vamos a ver qué pasa. Ok. Era todo. Amén. Amén. Gracias, Gaby, por compartir. Pues sí, ahí tiene ya una mujer, una ovejita a su cargo, así que pues ahí qué bueno, porque eso también es de mucha bendición cuando tú puedes compartir la palabra del Señor a otras personas. Y mire, qué hermoso el Señor porque nos lleva de vacaciones, pero Él nos pone a trabajar también a su servicio. Y eso es algo muy importante también, porque a través de ese servicio tú también eres bendecida. Yo sé que Gaby, pues al momento en que ella le compartió, ella sintió, ¿verdad? Yo sé que sí, pues lo más hermoso que es poder servir también a otros a través de tu testimonio, porque ella lo recalcó. A eso me sirvió a mí, pues te lo comparto, ¿verdad? Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí? Y termino pues este capítulo, porque me fue un poquito de hora, pero gloria a Dios por este tiempo. Para mí es un privilegio compartir con ustedes y realmente lo único que termino diciéndoles, recuerde, siempre consolar también, como dice este capítulo, consolar a aquellos también significa que así como nosotras también recibimos consuelo de parte del Señor. Si hay cosas que también todavía le duelen, que todavía le cuestan, que todavía no le están dejando avanzar, recuerde que allí hay todavía falta de trabajo. Trabaje con el Señor, busque esos tiempos de intimidad, busque los tiempos de refrigerio espiritual con el Señor, haga sus ayunos. Les animo realmente, mis amadas. Yo sé que a veces decimos, ay, pero es que no voy a morir de hambre. No, realmente esos tiempos son hermosos que podemos compartir con el Señor, porque son momentos en donde tu carne se somete realmente a la obediencia con el Señor. Amén. Entonces, es lo que les puedo compartir de este capítulo. Sé que ha sido de mucha bendición. Debemos poner en práctica. Recuerde cómo inicia este capítulo. Dice que todos los principios nos van a ayudar a llegar a esa restauración, ¿verdad? Que tanto anhelamos, no solamente la matrimonial, sino la personal con nuestro amado esposo celestial. Amén. Vamos a orar, vamos a agradecerle al Señor por este tiempo para ya dar por terminado. Gracias por conectarse. Vamos a orar. Amado Señor, bendito Rey, te damos gracias en esta noche, amado esposo celestial, por permitirnos estar aquí, un grupo de tus amadas hijas, de tus amadas novias, esposas, Señor, que hemos venido delante de ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Te agradecemos porque el día de hoy nos has permitido volver a recapitular este capítulo que sé que es de mucha bendición para cada una de nosotras. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, primeramente a tener un espíritu suave y apacible con las personas que nos rodean, a utilizar bien nuestras palabras, Señor, a mantenernos en silencio cuando realmente tú eres quien vas a actuar a nuestro favor, a consolar a aquellos a quienes también de parte tuya recibimos consuelo, Señor. En esta noche te entregamos nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a cambiar todas las circunstancias que todavía en nosotras hay, Señor, esa carne que muchas veces no quiere someterse a tu obediencia, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que este tiempo, Señor, de espera, pues sirva, Señor, para refugiarnos solamente en ti. Bendecimos este tiempo, Señor, exaltamos tu poder porque eres bueno, porque eres grande y tenemos tantas cosas que agradecerte. Iniciamos esta semana, Señor, con bendición porque sabemos que hoy llegamos a casa, Señor, con bendición, porque nos amas, porque realmente tienes algo especial para cada una de nosotras. Bendecimos, Señor, nuestras vidas y en esta noche damos por terminado este hermoso estudio, que nos ayude, Señor, a mantenernos siempre fieles, a hacer, Señor, tiempos de intimidad contigo, a tener esos momentos de refrigerio contigo, Señor, porque realmente queremos que tú llenes todo aquel vacío que hay en nuestros corazones. Te damos gracias en esta noche, toda la
la honra y la gloria sean solamente para ti, amado Rey, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amadas. Pues bueno, voy a cortar la grabación.